Durante generaciones se nos ha enseñado que debemos creer que la historia del Éxodo solo en fe solamente. Nos dijeron de que el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, estaba ubicado en Egipto, pero no hay evidencia real para hacerlo creíble. No hay fotos de artefactos dejados atrás, prácticamente nada para validar una de las historias más importantes de la Biblia. La Biblia dice más de 70 veces que los israelitas salieron de Egipto a Madián, que sería en su mayoría o en su totalidad la moderna Arabia Saudita de hoy. ¿Es cierto que hay muy poca evidencia de que haya ocurrido la historia del Éxodo? ¿O hemos estado buscando en el lugar equivocado? Si bien la teoría de que Moisés y los israelitas que hubieran estado en Arabia Saudita es una teoría nueva, en el mundo exterior no lo es para los lugareños que viven allí. Los saudíes nos abordaron con frecuencia, ansiosos por hablar con americanos por primera vez cara a cara. Y una de las primeras cosas que dirían con entusiasmo será: ¿sabías que Moisés estaba aquí? Déjame mostrarte dónde estaba él y su gente. La tradición de que la montaña en la península del Sinaí de Egipto es el monte Sinaí se remonta al siglo IV a.C. Una nueva investigación basada en fuentes judías, cristianas e islámicas indica que hay una tradición que antecede en 600 años. Y según esa tradición, el monte Sinaí está en el noreste de Arabia Saudita. Esta otra tradición apunta al Jabal Maklaf, un pico en la cordillera conocida como Jabal al-Lawz, como la verdadera montaña de Moisés. Varias fuentes históricas, incluido Josefo, registraron que el monte Sinaí es la montaña más alta cerca de una ciudad que hoy se llama Al-Bad. Los lugareños se refieren a Jabal Makla como Jabal Musa, como la montaña de Moisés. ¿Así que llamas Jebel Musa? Jebel Musa. Una de las características distintivas de esta montaña es la cima ennegrecida que puedes ver justo detrás de mí. La Biblia dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí como fuego. Los picos ennegrecidos sobresalen de las áreas circundantes y las rocas solo son negras desde el exterior. Los investigadores no están de acuerdo en si las rocas ennegrecidas son evidencia real de que Dios descendió sobre la montaña como fuego, tal como dice la Biblia, o si se trata de roca volcánica natural. Un pequeño puñado de estadounidenses intentaron infiltrarse en esta área a fines de los años 70 y 80. Fueron arrestados y sus fotos y videos confiscados por la policía saudí. Su evidencia se perdió. Sin embargo, las imágenes y los videos comenzaron lentamente a filtrarse hacia el mundo exterior. Según los que se filtraron y fueron arrestados, estos sitios estaban siendo mantenidos en secreto por el régimen saudí, una teocracia que lo escondió del mundo usando cercas y policías y la amenaza de la fuerza. Mientras trataba de entender por qué los saudíes escondían este importante sitio, comencé a buscar fuentes en el mundo islámico. Durante 15 años he estado en el campo de inteligencia antiterrorista y las relaciones internacionales, y uno de mis mejores contactos tenía una historia que contar. Él solía pertenecer a un grupo yihadista e incluso se reunió con el servicio de inteligencia pakistaní y los allegados cercanos de Osama Bin Laden. Y ahora habla por primera vez. Cuando estaba en el mundo yihad, todos sabíamos que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita. La gente en el exterior, incluso la mayoría de los musulmanes, no tenían idea de que estaba allí. Porque nosotros éramos guerreros, no quería que nadie lo supiera. Todos sabíamos que el gobierno saudita lo escondía y lo protegía con personal de seguridad y todos estuvimos de acuerdo con ello. Creemos que si un sitio, incluso un sitio sagrado, es visitado por personas y usado para idolatría, debería ser destruido. Pero siendo escondido, según la ley islámica, eso fue lo que la salvó para que lo veas hoy y lo aprecies.
Moisés huye de Egipto después de matar a un egipcio al que vio abusando de uno de los esclavos hebreos. Luego se escapa a Madián como un fugitivo. En Madián, Moisés se sienta junto a un pozo y se encuentra con las hijas de Jetro que están recogiendo agua para su rebaño. Moisés se casa con una de sus hijas. Estamos en la antigua tierra de Madián en este momento, cerca del pueblo que los del lugar describen como originalmente la tierra de Jetro. Cuando visitamos esta área, varios saudíes se acercaron a nosotros para decirnos que aquí es donde residían Jetro y Moisés. Apuntaron con entusiasmo a un antiguo pozo que está cercado y marcado como un sitio arqueológico. Los saudíes siempre han creído que este es el pozo donde Moisés se encontró con las hijas de Jetro, y los musulmanes de todo el mundo vienen a verlo. El libro del Éxodo dice que el cruce del Mar Rojo ocurrió en un lugar llamado Jan Sub, pero los expertos han estado en desacuerdo sobre dónde estaba. Hay dos sitios propuestos para cruzar el Mar Rojo desde Egipto hacia Arabia Saudita. El primer candidato está en el estrecho de Tirán, en la parte inferior de la península del Sinaí de Egipto. El segundo candidato está en la playa de Nuweiba, en Egipto. El doctor Glenn Fritz, con estudios avanzados en geografía ambiental, realizó un estudio masivo de la Tierra y todas las referencias históricas sobre dónde ocurrió el cruce. Encontró solo una coincidencia exacta: playa de Nuweiba en Egipto. La playa de Nuweiba tiene casi 8 kilómetros de largo y 4 de ancho, proporcionando suficiente espacio para que la población israelita pueda caber. Aquí quedarían atrapados con las montañas a ambos lados, el Mar Rojo enfrente de ellos y el ejército del faraón justo detrás de ellos. Sorprendentemente, hay un camino bajo el agua de Egipto a Arabia Saudita. El camino no es demasiado empinado. Los israelitas podrían haber caminado fácilmente si se separaran las aguas. La investigación submarina del Dr. Leonard Moeller mostró formas extrañas en el coral, lo que lleva a algunos a creer que los restos del ejército del faraón están ahí. De acuerdo con esta teoría, el coral envuelto alrededor de los escombros del ejército de faraón conservó la forma de los objetos después de que se disolvieron. Cuando bajaron un detector de metales a las anomalías del coral, las lecturas fueron consistentes con patrones circulares de metal, asemejándose a las partes de carruajes. Habíamos planeado bucear cerca del posible punto del cruce del Mar Rojo, porque es un sitio de buceo público con tiendas donde puedes ir y alquilar equipos de buceo, pero no se nos permitió. La policía saudita se presentó y se quedó con nosotros hasta que nos fuimos. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas se detuvieron en un lugar cerca del monte Sinaí llamado Elim. Desesperado por el agua, encuentran un lugar único con 12 pozos y 70 palmas. A lo largo del camino hacia el posible monte Sinaí real, hay un lugar que refleja Elim con muchas palmeras y hasta hoy 12 pozos. Los locales sauditas nos señalaron a este lugar y específicamente referido a él como Elim. Otro evento importante en la cercanía del monte Sinaí es el incidente con el becerro de oro. Mientras Moisés está en el monte Sinaí, algunos de sus seguidores comienzan a adorar un becerro de oro. Lo colocan en un soporte y comienzan a adorar a su alrededor. Y pusieron un altar enfrente del mismo. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, destruyen el becerro de oro y rocía sus restos en el río que baja de la montaña. Aquí, frente a la montaña, teníamos los restos de lo que pudo haber sido ese lugar de adoración del becerro de oro. Ahora detrás de mí está un sitio arqueológico cercado que los saudíes están protegiendo. Usted ve el soporte con muchos petroglifos de vacas y personas que adoran vacas, así como una estructura ligeramente levantada que puede ser un altar frente al soporte del becerro de oro.
Hay un letrero en árabe y en inglés que advierte a los intrusos que no ingresen a la zona. La tradición local de que allí es donde estaba el becerro de oro es tan fuerte que si te acercas a él serás sospechoso de buscar oro. Según la Biblia, los adoradores del becerro de oro decían: estos son tus dioses, oh Israel. Este verso indica que hay múltiples representaciones de toros, mientras los israelitas están adorando el becerro de oro. En la parte superior del soporte donde se había colocado el becerro de oro, hay una hendidura circular donde la roca ha sido desgastada. Se especula que aquí es donde Moisés convirtió el becerro de oro en polvo. Después de que Moisés destruye el becerro de oro, 3,000 de los adoradores del becerro son asesinados. Así que debe haber un lugar donde miles de personas fueron enterradas. Cerca de 6,5 kilómetros de este sitio hay un cementerio antiguo masivo, que parece ser un lugar de enterramiento masivo donde se excavaron las tumbas de una vez. Está ubicado justo afuera de la llanura donde los israelitas habrían acampado, por lo que es exactamente donde debería estar, si es que aquí es donde tuvo lugar esa historia. Aquí también los saudíes tienen un letrero que lo identifica como un sitio arqueológico y está patrullado por la policía. El libro del Éxodo dice que Moisés construyó un altar de piedra sin cortar al pie del monte Sinaí y también estableció 12 pilares para simbolizar las 12 tribus de Israel. Aquí mismo, al pie de la montaña, vemos esta estructura que se asemeja a un antiguo altar. Y en lo que estamos parados en este momento es probablemente en las rampas para animales. Eso los llevaría a sacrificarse al pie de la montaña. Las rampas de animales conducen a esta zona de la estructura, la cual pudo haber sido la plataforma del matadero para sacrificios de animales. Los saudíes, por supuesto, dicen que esto no tiene nada que ver con Moisés, pero admiten que encontraron desechos animales y huesos debajo de esta área cuando cavaron. Personas que han estado en este sitio hace décadas dicen que este sitio solía ser mucho más limpio y podías ver claramente los restos de unos 12 pilares, así como una plataforma de piedra en la que estaban parados. Cerca del altar y de los 12 pilares, Moisés lee a los israelitas el libro del pacto y ellos lo aceptan. Esto significa que Moisés probablemente tenía un lugar junto más arriba del altar que sirvió de escenario para dirigirse a la gente. Justo más arriba de esta zona, con el altar y los pilares, hay un área que podía haber sido un lugar perfecto para que Moisés sea visto y escuchado cuando se hacía el pacto. Un saudí del lugar señaló esta parte de la montaña y nos mostró cómo la voz de Moisés habría resonado como si estuviera hablando en un anfiteatro natural. La Biblia dice que un arroyo que fluía desde el monte Sinaí proporcionaba agua para los israelitas. El arroyo debe haber bajado cerca del altar al pie de la montaña para que se realicen los sacrificios, y el arroyo no debe estar cerca del becerro de oro porque Moisés arrojó sus restos al río. Es muy fácil ver dónde había una vez un arroyo que bajaba de esta montaña, donde hay evidencia de sacrificios quemados. Termina cerca del posible sitio de adoración al becerro de oro. Incluso hay evidencia de pozos alrededor del área donde se habría formado una laguna de agua, demostrando que una gran población alguna vez vivió allí. Según la Biblia, el profeta Elías viaja al monte Sinaí y una vez que llega allí, entra en una cueva y ahí es donde habla con Dios. El verdadero monte Sinaí debe por lo tanto tener una cueva que sea accesible, seguro y adecuado para dormir. Esta cueva sobre el altar tiene aproximadamente 4.5 metros de altura, 6 metros de largo y 6 metros de profundidad. Si este es el verdadero monte Sinaí, entonces es casi seguro que es la cueva de Elías. El campamento de los israelitas se establece donde no hay agua. Moisés sube a una roca diferente y la golpea con su vara y milagrosamente el agua se derrama para sus seguidores. El historiador Josefo dijo que la roca partida todavía podía verse en su tiempo y era tan grande que no podía haber sido movida.
¿Es posible que esta roca partida aún permanezca hoy, testificando la veracidad de esta historia? La respuesta es sí, y es impresionante. La roca partida fue descubierta por primera vez por Jim y Penny Caldwell, una pareja norteamericana que estaba trabajando en Arabia Saudita a principios de los 90. Los beduinos locales siempre han tenido dos nombres para esta área: el agua de Moisés y la roca partida de Moisés. Esta roca dividida está en la cima de una colina de 3,5 metros y está en algún lugar entre 2 y 18 metros de altura. Y lo que es realmente sorprendente es la ubicación específica en el valle a lo largo de la posible ruta hacia el monte Sinaí. Es que las rocas debajo de la roca partida son lisas, como si toneladas y toneladas de agua se derramaran formando un lago en miniatura en el fondo, para que los israelitas beban de ella. Si tienes una relación con uno de los que viven por ahí, te dirán que esta área está relacionada con Moisés, pero los beduinos que viven aquí tratarán de mantenerte fuera. Vimos esto de primera mano cuando nos expulsaron del área. Está bien, así que estamos a toda velocidad. Vamos a ver si este tipo nos sigue. Escuchamos 2 disparos. Este tipo no tiene ganas de divertirse. La Biblia dice que el área cerca de la roca partida, donde los israelitas lucharon contra los amalecitas, se llama Refidim, que significa lugar de descanso. Inscripciones hebreas que encontramos allí se han interpretado y significan lugar de descanso, la definición de Refidim. Más cerca de la montaña se han encontrado inscripciones que el Dr. Miles Jones, un erudito del hebreo antiguo, cree que están hablando de la batalla de los amalecitas. Dice que una de las inscripciones se refiere a la muerte de una amalecita. Cerca hay 2 inscripciones que el Dr. Jones cree que están marcando el lugar donde murieron una madre y una hija hebrea. La Biblia dice que Dios le dijo a los israelitas que posean la tierra donde tocan las plantas de sus pies. Cerca de la roca partida y cerca de la montaña hay muchas inscripciones con una imagen de un pie y una sandalia. Junto a la imagen hay una escritura protohebrea que significa la planta del pie. También encontramos inscripciones que fueron traducidas y se descubrió que se referían a Yahvé, el nombre hebreo para Dios. Hay otra área cerca de la montaña llamada Wadi Musa o el Valle de Moisés. Aquí se encontró la representación de una menorá y podría ser la más antigua de una conocida hoy. Un nuevo testigo ha revelado recientemente que los saudíes han estado ocultando la evidencia del éxodo desde al menos la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era un piloto americano que conoció al rey de Arabia Saudita. Bob Karduk fue una de las primeras personas en llegar al Jabal Maqla en la década de los 80 y recientemente entrevistó a ese piloto y puso las imágenes disponibles para este video. Es un honor conocerte. Bueno, gracias. Nuestras vidas se han cruzado posiblemente en algo muy histórico y estamos hablando acerca de dónde se encuentra el verdadero monte Sinaí. No tenía idea de que alguien remontándose tan lejos como la Segunda Guerra Mundial habría visto la montaña y le habían dicho que la montaña era la montaña sagrada de Moisés. ¿Alguno de los musulmanes dijo que era la montaña sagrada? O sí. Supongo que todos en el ejército saudí sabían que era sagrado. Pues me prohibieron volar a su alrededor porque estaba fuera de los límites, que sería matado, que ya sea Dios o quizá por alguno de ellos, no lo sé. Y cuando despegué, estaba medio muerto de miedo, apuesto a que volé alrededor. Pero era diferente del resto de las montañas, porque era negro en la parte superior, o era un verde negruzco. Estaba lo suficientemente oscuro. ¿Quieres saber lo que realmente creo? Creo que es el monte Sinaí. Creo que Dios me dejó volar alrededor. Eso es lo que creo que pienso. Él nos dejó a ambos vivir.
¿Por qué no hemos oído hablar de este otro candidato para el monte Sinaí? ¿Por qué casi todo el enfoque ha estado en el sitio tradicional a pesar de su falta de pruebas convincentes? Piensa en cuántas cosas se alinean con la historia bíblica aquí en esta montaña. Hay una playa, un sendero donde podía haber ocurrido el cruce del Mar Rojo, coincidiendo con el relato bíblico. Se puede ver cómo los israelitas podían haber acampado cerca de Elim con 12 pozos y 70 palmas. En el camino a Jabal Macla con una roca partida, una zona adecuada para acampar. Hay una montaña conocida como la montaña de Moisés, con una gran llanura frente a ella donde millones de israelitas podrían haber acampado. Puedes ver un altar de piedra sin cortar al pie de la montaña donde hay evidencia de sacrificios. Justo donde debería estar, hay evidencia de adoración al toro, y puede ser exactamente como Moisés habría visto la adoración del becerro de oro mientras bajaba de la montaña. Hay un arroyo que baja de la montaña, tal como dice la historia del Éxodo. Puedes ver justo donde pudo haber estado la cueva de Elías. Todos estos pequeños detalles tienen que encajar, y encajan. Después de regresar de viaje, la gente me preguntó cómo me sentía allí donde tan pocas personas han podido estar. Los sentimientos predecibles fueron fáciles de describir: adrenalina, asombro, admiración. Pero había una emoción que era más difícil de describir. No merecía estar allí. No soy alguien que ha entregado su riqueza a los pobres. No soy un científico o un pastor. Y todavía hay días en los que me siento como si no tuviera fe en absoluto. Pero entonces, mientras miraba las montañas, recordé algo. La Biblia tiene un patrón claro donde Dios no usa lo mejor o lo más esperado. E incluso Moisés era tan inseguro que no quería el trabajo. En lugar de utilizar a los más calificados, el patrón es que Dios usa lo inesperado. Los inseguros, los imperfectos, los deprimidos, los que dudan, los desvalidos. Cada persona puede hacer una diferencia, especialmente aquellos que piensan que no pueden. Mientras ven esto, los saudíes están construyendo una super ciudad que está planeada para ser 33 veces más grande que Nueva York. Si todos nosotros no tomamos medidas, la construcción saudí en la zona puede destruir evidencia clave y evitar la excavación en el futuro previsible. Para intentar evitar que estos sitios sean amenazados, hemos creado un sitio web y una organización sin fines de lucro para apoyar investigación adicional y para convencer a los saudíes de preservar los sitios para que puedan ser salvados e investigados. Estamos entrando en un periodo en el que nunca hemos estado antes, uno donde este material de archivo y otra evidencia del Éxodo y la Biblia en general están a un solo clic de distancia para cualquier persona en la Tierra con una conexión a Internet. Y en la manera que estos sitios son revelados, cambiará el Medio Oriente para siempre e impactará a los miles de millones de personas que siguen el judaísmo, cristianismo, islamismo y los que no tienen fe en absoluto. El mundo está a punto de cambiar.